Hola, mis estimados amigos. Bueno, a solicitud de nuestros clientes, de nuestros seguidores, del público en general, que día a día nos realizan consultas, nos plantean interrogantes sobre temas de interés, tenemos este espacio justamente para brindarle respuesta, para brindarle el despeje de dudas sobre los diferentes interrogantes que se plantean pues, en esos espacios. En el día de hoy vamos a hablar de qué hacer cuando una persona queda detenida o privada de su libertad. Primero que nada, es importante tener claro que una persona puede ser detenida o se le puede privar de libertad de dos formas. La primera, cuando media una orden judicial donde se decreta una privación judicial preventiva de libertad debidamente expedida por un juez. Y la segunda, a través de una aprehensión en flagrancia, es decir, cuando la persona es detenida, justamente en el momento que se le sorprende cuando presuntamente está cometiendo el hecho punible o a pocos distancia de donde se cometió o con instrumentos que se utilizaron para cometer el delito. En todo caso, cualquiera de las dos maneras, la persona que es detenida adquiere, ¿sí?, por disposición de la ley, la condición de imputado o imputada. ¿Cuál es la condición la condición plena de derecho que tiene el imputado o imputado, la persona que ha sido detenida? Bueno, primero que nada, la persona que es privada de libertad tiene el derecho de que se le informe el motivo de su detención, el motivo del por qué se le está privando de la libertad en ese momento. Segundo, la persona tiene el derecho de comunicarse con sus familiares o con un abogado de su confianza a los efectos de informarle sobre el estado de su detención y el contexto en el que se produjo la misma. Además de eso, es importante que se tenga claro que la persona que es en un momento dado privada de libertad, a partir del momento de su detención, ¿sí?, dentro de las 12 horas siguientes debe ser puesto a disposición del Ministerio Público, de un fiscal del Ministerio Público. Y a su vez, es importante también tenerlo claro que a partir del momento de su detención y dentro de las 48 horas siguientes, la persona detenida debe ser presentada ante un juez de control o el juez de la causa, que en este caso sería en la causa que cursa la privación judicial preventiva de libertad. En todo caso, la persona debe ser presentada en ese tiempo que está contemplado en el Código Orgánico Procesal Penal y, por supuesto, amparado por los principios de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora bien, la persona detenida tiene derecho de nombrar un abogado defensor, un defensor técnico que lleve adelante su defensa, vele por sus intereses y vele por sus derechos. ¿Cómo se puede nombrar al abogado o a la abogada defensor o defensora? Bueno, hay tres formas de hacerlo. La primera, la persona imputada, a través de un escrito, nombra el abogado defensor. Y ese escrito debe ser consignado en el tribunal penal correspondiente a través de las oficinas de alguacilazgo. La segunda forma, cualquier familiar, el Código Orgánico Procesal Penal habla de pariente, pero a lo sumo, cualquier familiar, por lo general, los padres, el cónyuge, los hermanos, los hijos, un primo, ¿sí?, cualquiera de ellos puede nombrar el abogado defensor y consignar el escrito en el tribunal. Y en el momento
que el imputado o la persona detenida sea trasladada al tribunal a la audiencia correspondiente, ratifica o no el nombramiento de ese abogado que le ha designado sus familiares. Y la tercera forma de nombrarlo es directamente en la audiencia ante el juez. Es decir, el imputado en ese momento le manifiesta a la autoridad judicial que ha nombrado a su abogado defensor y especifica los datos del profesional del derecho. De tal manera que si nos damos cuenta, el nombramiento de un defensor técnico en causas penales es desprovista de toda formalidad, justamente para facilitar y dejar de manera expedita el camino del derecho a la defensa a la persona que es privada de libertad. En todo caso, la persona imputada, la persona aprehendida, detenida, tiene el derecho también de guardar silencio, de no declarar, sin que esto sea usado en su contra para materializar su defensa, sin que esto distorsione el medio de defensa que establezca su abogado defensor. Y por supuesto, otro de los derechos más importantes que tiene la persona detenida es que no sea sometida a tratos crueles en el lugar donde se encuentra privada de libertad. Y que de suceder, pues el mismo debe comunicar de estos particulares a su abogado defensor, al Ministerio Público o en todo caso a la autoridad judicial, al juez en el momento de su presentación. En líneas generales, estos son los tips que debemos tener claro para saber qué hacer en el caso que una persona quede detenida o quede privada de su libertad. Espero que le hayamos facilitado el despeje de la duda con esta sencilla explicación y que si tienes alguna consulta con mayor énfasis en algún punto, particularmente de un caso, pueden comunicarse con nosotros por cualquiera de las vías, por nuestras redes sociales, a través de nuestra página web, que con gusto le vamos a atender. Hasta la próxima e infinitas bendiciones.